Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Nuevamente nos estamos reencontrando con esta meditación de la palabra desde casa. Compartiendo nuevamente con todos los hermanos en Cristo, nuestras congregaciones que nos acompañan, que Dios les bendiga. Un saludo para todos los hermanos, amigos también de diferentes lugares que nos acompañan cada emisión, ¿no? Damos gracias, Señor. Estamos complicados todavía, por lo menos en esta parte del mundo. Y bueno, orando a Dios, uniéndonos en oración para que Dios esté obrando, ¿no? En verdad quiero meditar, compartir algo sobre qué hace la iglesia ante una pestilencia como la que estamos viviendo, una plaga como la que estamos viviendo. ¿Cuál es la posición de la iglesia, no? Porque, ¿qué hacemos? Algunos dicen que hay que predicar, otros dicen que hay que orar, algunos que tenemos que cuidarnos y no activar en absoluto, otros están a favor de desobedecer todo régimen, todo protocolo y salir igual y hacer las reuniones igual, suceda lo que suceda, ¿no? Y yo quiero hablar sobre esto porque en verdad vemos el mundo desconcertado, ¿no? La ciencia desconcertada, las autoridades, ¿verdad? Hay mucho desacierto con este tema y algunos, dicen que hay que ponerse barbijo, otros que el barbijo no protege, la distancia social, parece que a veces algunas cosas son efectivas, otras cosas no lo son. No termina de haber una coincidencia, ¿no? Hay muchas contradicciones en cada infestólogo que es invitado a opinar, o cada autoridad que también, ministros de salud, gente que está en la medicina. Hay una gran controversia, ¿no? Una total falta de acuerdo. Creo que esto pasa en el mundo entero, que no terminan de ponerse de acuerdo, no terminan de identificar esta plaga y cómo tratarla, ¿no? Y cómo se producen los contagios, cómo se disemina el virus. Todo esto vemos que en los noticieros, en los medios, un gran desconcierto en los que tienen que dirigir nuestro destino, ¿no? Pero vamos a la iglesia del Señor. La iglesia no puede estar desconcertada, la iglesia no puede estar dividida en diferentes opiniones. Tendríamos que tener mínimamente una coincidencia, ¿no?, en qué la iglesia debe hacer en estas condiciones. En la historia bíblica hubo situaciones de plagas que azotaron al pueblo de Israel en diferentes oportunidades, con muchas víctimas, muchos muertos. Nada más cuando David censó al pueblo de Israel, murieron 70.000 personas en Israel. Cuando murmuraron, cuando, ¿no es cierto?, se quejaron del maná y pidieron carne, también hubo una cantidad de muertos. Dice que 14.000 murieron en la rebelión de Coré, por ejemplo. En la rebelión de Coré, el Señor le quita la vida a 250 hombres, que eran los que habían conspirado contra Moisés, los que pretendían, ¿no es cierto?, usurpar el lugar de Moisés, y el Señor defiende a su siervo, y sabemos lo que sucede con Coré, todo su séquito, y mueren 250 hombres. Pero ahí el pueblo se subleva, porque comenzaron a murmurar contra Dios y Moisés, diciendo: Dios nos trajo aquí para matarnos, para quitarnos la vida. Y dice que entonces un ángel trae una pestilencia sobre el pueblo, ¿no? Porque también hay mucho debate, y hablaba con algunos pastores, algunos hermanos, sobre si esto que está sucediendo es un juicio de Dios, es enviado de Dios, es enviado del infierno, si tenemos que reprender o si tenemos que terminar aceptando esto como un juicio que Dios está derramando. Y sea como sea, yo creo que
la aceptación no tiene que estar contemplada. Creo que tenemos que demandar a Dios, tenemos que clamar, tenemos que interceder, como sucedieron en las ocasiones que yo ahora le voy a relatar cuando esas plagas azotaron al pueblo de Israel. Hubo intercesión y hubo un arrepentimiento. Dice, Dios se arrepintió de lo que estaba haciendo y se retrotrajo, se detuvo la mortandad, pero hubo gente que intercedió, ¿no? En el caso de la rebelión de Coré, cuando comenzó la mortandad porque el pueblo había murmurado contra Dios, y bueno, allí comenzó una mortandad permitida de Dios. Luego podemos debatir si esto tiene que ver con el infierno, si esto tiene que ver con un ángel de Dios. Bueno, ahí podemos tener alguna divergencia, ¿no? Pero el asunto es que todo lo que sucede es permitido de Dios. Lo que estamos pasando ahora es permitido de Dios. No podría suceder si Dios no lo permite, ¿no? Así que está sucediendo. Estamos en una plaga como nunca antes, sin precedente, que ha azotado el mundo entero, ¿no? Esto pasaba en los días de Israel, pero dice que Aarón, el sacerdote, recibe orden de Moisés de tomar su incensario, poner ese perfume que se quemaba y salir a ponerse entre los vivos y los muertos, dice la palabra. Que Aarón con su incensario se colocó entre los vivos y los muertos, y la Biblia dice, cesó la mortandad, ¿no? Se detuvo aquella pestilencia, porque hubo alguien que se puso entre Dios y los hombres, alguien que se puso en la brecha. Este fue Aarón, ¿no? El incensario es símbolo de la alabanza, la oración, de la ofrenda a Dios, ¿no? Y él salió con ese incensario a interceder porque la gente estaba muriendo en el pueblo de Israel. Luego, en los días de David, cuando David se le ocurre contabilizar con cuántos hombres contaba, cuando Dios le había dado diversas victorias en muchas batallas, y no había sido por su fuerza militar, no había sido por su táctica como comandante en jefe, había sido por la misericordia y el poder de Dios. Cuando él manda contar con cuántos hombres habían en sus ejércitos, Dios se ofende porque es como que él no había entendido la intervención de Dios en las batallas y en las victorias, y ahora él estaba apoyándose en su poderío militar, en su fuerza humana. Dios dice que se ofende, le manda un profeta que le hace una oferta de 3 disciplinas de parte del Señor. La oferta que le hace, si quería 3 años de hambre que vinieran sobre la tierra, 3 meses ser perseguido por sus enemigos, o 3 días de pestilencias, ¿no?, que vinieran sobre la tierra. Esta es la oferta que se le hace de parte de Dios a David, que él elija, que él escoja qué disciplina. Yo a veces cuando comparto estos pasajes, ¿no es cierto?, que se encuentra allí, ¿no es cierto?, en la Biblia, en Primera de Reyes, yo digo, es como cuando nuestros hijos se comportan mal y le ofrecemos, ¿no?, algún tipo de disciplina. Bueno, no vas a salir, o no vas a usar el celular, o no van a venir tus amigos. Bueno, así fue Dios con David, le ofreció 3 tipos de disciplina, y David pidió no caer en manos de los hombres, sino caer en las manos de Dios. Esto hizo que viniera esa pestilencia sobre todo Israel, y bueno, hubo una gran mortandad. Fue cuando murieron 70.000 personas. Pero también hubo una intercesión en este caso de David. Dice que oró a Dios y le dijo al Señor, yo he hecho mal, yo soy el que pequé. Si tiene que venir una disciplina, un castigo, tiene que venir sobre mi persona y mi casa. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Porque en verdad el pueblo no había pecado, no había ofendido a Dios, había sido su líder
¿no? Pero vemos la consecuencia de a veces cuando las autoridades toman decisiones erradas, cuando las autoridades ofenden a Dios, a veces muchos inocentes entran, ¿no es cierto?, en el sufrimiento, ¿no? Como está pasando ahora, que seguramente hay mucha gente inocente que está sufriendo, que está angustiada, que tiene temor, que tiene que separarse de sus seres queridos porque entran en cuarentena, los aíslan, los internan, ¿no? Y muchas veces, si sucede algo, y oramos que Dios no le permita, si usted está pasando ese cuadro con algún ser querido, pero si sucede algo, no le puede volver a ver, no puede visitarle mientras que está internado, y si llega a fallecer tampoco puede darle una sepultura digna, una despedida. Entonces esto es tremendo. Yo digo que cuando todo esto pase, en el momento que esto termine, la iglesia va a tener una gran tarea de sanación, ¿no? Porque va a haber mucha gente afectada, primero por el encierro, el aislamiento, la falta de actividad, ¿no es cierto? Que ya llevamos aquí en la Argentina 90 días y esto se seguirá extendiendo porque ya las noticias son que esto no se va a levantar la cuarentena, ¿no? Esto va a traer grandes quiebres emocionales en las personas. Solamente pensar en aquel por cuya culpa se contagiaron sus familiares, sus seres amados, su gente grande, ancianos, padres, abuelos, que muchos de ellos terminan perdiendo la vida. ¿Cómo no va a quedar un sentido, ¿no?, de culpabilidad? Porque ahora viene el Día del Padre, el día domingo, y están anunciando que va a ser catastrófico porque mucha gente no se cuida y va a querer ir a ver a sus padres, estar juntos, y esto va a ser una fuente de contagio tremenda, porque estamos en la plena, ¿no es cierto?, curva de la pandemia. Estamos en una hora de muchísimos contagios, y va a quedar en las personas que no se cuidaron o no cuidaron al otro, va a quedar ese sentimiento. Que Dios no lo permita, si por esa causa, por una comida, por compartir un mate, un asado, una visita, ¿no?, perdemos a un ser querido, un ser amado que se contagió, que no tenía los anticuerpos y que terminó falleciendo, ¿no? Esto va a dejar un rastro espiritual nefasto, donde la iglesia, los siervos de Dios van a tener que trabajar mucho para, vuelvo a decir, sanar, curar, vendar esas heridas que quedan. La iglesia tiene una gran tarea por delante. Esto también va a hacer que mucha gente recapacite, se vuelva a Dios, muchos que estaban apartados se reconcilien. Hay una gran tarea por delante. Pero yo decía, ¿qué debe hacer la iglesia en esta situación? Y quiero leerle, ¿no es cierto?, primeramente en Corintios, que dice la palabra, relata lo que sucedió en la historia que yo le estaba relatando, la historia de Coré, el pueblo cuando murmuró porque no tenía carne, ¿no es cierto? Todas estas cosas están relatadas por el apóstol San Pablo en la primera carta a Corintios capítulo 10, ¿no? Y dice así: empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de los ídolos como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí el Señor estaba utilizando, ¿no?, en esos juicios, en ese trato con el pueblo de Israel, estaba utilizando fuerzas oscuras, fuerzas malignas. Dice Pablo, perecieron por el destructor. Es decir, que era la permisión de Dios, pero Dios se vale a veces
hasta de los paganos, de los incrédulos. Muchas veces usaba las naciones paganas como una vara de corrección con Israel, ¿no? Y acá dice que utilizó el destructor, utilizó la serpiente. También cuando el pueblo murmuró, el campamento hebreo se llenó de serpientes venenosas, muchos murieron. Entonces está hablando de ciertas plagas que vinieron sobre la historia de Israel y recomendándole a los cristianos, a nosotros, que lo que tenemos que evitar para que esto no suceda, que posiblemente no lo hemos tenido en cuenta en los últimos años y ahora mucha gente inocente están en los mismos cuadros que están los pecadores, los impíos, ¿no? Pero hay mucha gente fiel, piadosa, que igualmente entra en ese cuadro, como pasaba en Israel, como pasó en los días de David. David se lo expone a Dios. Las ovejas no tienen nada que ver. Yo fui el culpable de contar al pueblo, ¿no? Si tiene que haber un juicio, tiene que haber sobre mi persona. Pero parece que Dios, ¿no es cierto?, cuando actúa de una manera ejemplificadora, una manera que queda en la historia, ¿no es cierto?, como recordatorio de lo que sucede cuando Dios se enoja, cuando Dios, ¿no es cierto?, se le termina la paciencia. Yo digo que el mundo ha colmado la paciencia de Dios por su incredulidad, por su idolatría, por su pecado, ¿no?, por sus malos caminos. Hemos colmado la paciencia de Dios. Pero hay algo que puede hacer la iglesia, que debe hacer la iglesia. Números 8:19, yo le quiero leer algo que muy importante que dice la palabra. Números capítulo 8, en el versículo 19. Leemos la escritura que dice así: y yo le he dado en don. Vamos a prestar atención a esta expresión, ¿no?, porque está hablando Dios. Y está diciendo que le ha dado un don a la iglesia, en aquel tiempo a Israel. Yo le he dado en don los levitas, a Aarón y sus hijos de entre los hijos de Israel, para que sirvan al ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo del testimonio y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, llegados los hijos de Israel al santuario. Acá está diciendo el Señor que puso por don para el pueblo de Israel a los sacerdotes, a la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Y Aarón, el sumo sacerdote, dice: yo se los di como don para que interceda, para que los reconcilie al pueblo con su Dios y no haya plaga en la tierra. Yo creo que hoy la iglesia es el sacerdocio de Dios. Hoy la iglesia son los que deben interceder ante el trono del Señor para que esta plaga, esta pestilencia, estos juicios que están siendo derramados sobre el mundo, ¿no es cierto?, cesen y no haya más mortandad en la tierra. Dios es poderoso para hacerlo. Dios puede detener esto en forma casi inmediata, pero yo creo que está esperando en la tribu sacerdotal, en la iglesia del Señor, que interceda, que reconcilie al hombre con su Creador, reconcilie al pueblo cristiano con su Dios, ¿no? Ha entrado tanta cosa en la iglesia y verdaderamente necesitamos volvernos a Dios en esa reconciliación. Es lo que también en los días de Joel, cuando, ¿no es cierto?, había venido aquel azote que tenía que ver con los sembrados, tenía que ver con las bestias, tenía que ver con la parte económica del pueblo. Habían entrado en un quebranto porque vinieron plagas de langosta, devoraron los sembrados. Había una gran escasez, una tremenda pobreza. Dice que los mismos animales gemían de hambre porque no tenían pastura. Y es allí donde Dios hace esta convocatoria que
coincide con lo que hemos leído en el libro de Números, ¿no? Está diciendo así, el versículo 15, tocá trompeta en Sión, pregoná ayuno, llamá a la congregación, reuní al pueblo, santificá la reunión, juntá a los viejos, congregá a los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no se ponga en aprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Lo que estamos viviendo, ¿no? En donde las autoridades de las naciones están prohibiendo las reuniones de la iglesia, impidiendo que la iglesia haga sus cultos o se reúnan para orar, cuando debería ser todo lo contrario, porque la oración es poderosa para la hora que vivimos, es esencial para la hora que vivimos, ¿no? Y una autoridad consciente debería, con todos los protocolos necesarios, permitir que la iglesia mínimamente se reúna para orar. Y yo digo, lo tenemos que hacer. A pesar de que no está habilitado, tenemos que clamar a Dios. Está diciendo, en esta plaga que azotó el pueblo, en la nación de Israel, está diciendo, convoquen a oración, ayuno, entre la entrada y el altar los sacerdotes de Dios clamen al Señor para que el pueblo de Dios no venga en aprobio y la gente incrédula digan dónde está el Dios de los cristianos, ¿no? Yo creo que la iglesia pasando una prueba tremenda donde debe testificar del poder de Dios, y la forma de testificar del poder de Dios no es saliendo a predicar en las esquinas. Yo creo que hay tiempo para todo debajo del sol, y este no es tiempo de salir a predicar y hacer una reunión y poner los altavoces y la música. Yo creo que es tiempo de clamar a Dios. Este es el tiempo de interceder, de ponernos entre los vivos y los muertos, como hizo Araón con su incensario, como hizo David cuando el pueblo caía muerto, ¿no es cierto?, por doquier. David se puso en la presencia de Dios y Dios le mandó a hacer una ofrenda, a presentar un sacrificio. Todos conocen la historia, en un cierto lugar que era una era, ¿no? Y él llevó los bueyes y la leña y ofreció aquella ofrenda al Señor, y la mortandad cesó. En los días de Araón, la mortandad cesó. En los días de Joel, Dios está invitando cuál era la salida, cuál era el remedio, cuál era la medicina para esa situación, para esa crisis. Esto tenemos que hacerlo coincidente allá con la oración que hace Salomón cuando, ¿no es cierto?, dedica el templo. Él en esa oración dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, ¿no?, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estaba diciendo en esa consagración del templo, cada vez que viniera en plaga, que viniera en sequía, cada vez que los enemigos se levantaran contra el pueblo y tu pueblo viniera aquí a clamar y a orar, tú oirás desde los cielos, tu oído se inclinará a la oración de tu pueblo y le perdonarás y le sanarás, ¿no? Sanará la tierra. Entonces, hay un llamado, creo, de Dios para todos los que servimos al Señor. No podemos hacer una campaña, no podemos salir a predicar en las esquinas, pero podemos orar, podemos presentar ayuno al Señor, podemos ponernos entre los vivos y los muertos y que esta mortandad termine, esta pestilencia se disipe. Yo creo que eso es lo que Dios está reclamando a toda la iglesia del Señor, a los que hoy son el sacerdocio del Señor. Ya no tenemos un sacerdocio levítico, no tenemos un sacerdocio araónico, pero sí dijo el Señor que todos los cristianos somos reyes y sacerdotes. El Señor nos ha colocado en nuestras manos
¿no es cierto?, la intersección. Y si no intercedemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Creo que ahora tenemos que interceder por nuestros familiares que no son cristianos, por los vecinos que no son creyentes, por tanta gente que está en la aflicción y que no cree en Dios. Usted y yo hemos creído en Dios y tenemos una herramienta que el Señor, escribiendo esos pasajes que le he leído un número, decía el Señor, testificaba: yo he dado a Israel como un don, los sacerdotes de la tribu de Leví, a los siervos de Dios, Aarón, sus hijos. Los siervos de Dios son un don para la iglesia y para las naciones, ¿no? Los cristianos son un don para la ciudad, para el pueblo, a donde la iglesia se levanta. Es un don, una bendición. Cierta vez, ¿no es cierto?, un vecino enojado, molesto con nuestra actividad en la iglesia, vino, ¿no es cierto?, a reprenderme, a recriminarme. Y yo hablé con él y le dije, es una bendición que usted tenga una iglesia cerca y que haya un pueblo que está orando por todos ustedes, está orando por su familia, está orando por el barrio, está orando por la ciudad. ¿Sería mejor para usted, le pregunté, que en vez de una iglesia aquí hubiera una licorería, hubiera un cabaret, hubiera un prostíbulo? Sería mucho más agradable para usted que esto estuviera al lado de su casa o cerca de su casa, con todo lo que esto trae, ¿no es cierto?, aparejado, ¿no? Muchas veces gente que se emborracha, gente que vomita en la calle, suciedad, palabras obscenas, ruidos fuera de hora. Digo, ¿usted estaría más agradado de todo esto? Dice, no, por supuesto que no. Y si sucediera, yo le haría una denuncia. Pero bien sabemos que en esta parte del mundo muchas de esas denuncias no funcionan. Quizás se hace una denuncia contra la iglesia, funcione en forma inmediata, pero las denuncias en esos lugares oscuros o lugares de dudosa moral no funcionan, porque siempre hay arreglos, ¿no es cierto?, detrás del escenario, ¿no? Entonces le digo, usted va a hacer la denuncia que quiera y eso va a seguir funcionando, ¿no? Usted sabe que es así, y justamente cerca de esa congregación tenemos un lugar que funciona en la prostitución. Y yo le dije al vecino, ¿por qué no denuncia ese lugar para empezar? ¿Por qué no platica con ese lugar? A ver si funciona. No funciona. Entonces digo, dé gracias a Dios que usted tiene una iglesia cerca, dé gracias a Dios que hay un pueblo que está orando por el barrio, pidiendo al Señor su bendición para todos ustedes, ¿no? Esto es el don de tener una iglesia cerca de su casa, el don de haber un pueblo de Dios y el don de haber siervo del Señor que usted puede recurrir. Bueno, este vecino, para hacer corta la historia, luego tuvo que venir a pedir oración, tenía un hijo muy enfermo, y hemos orado por ese hijo, Dios ha hecho, luego pidió oración por él porque él también enfermó, y hoy es un vecino que nos respeta, que ha venido a nuestras reuniones, y que cuando yo cruzo y me ve, ¿no?, Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está, pastor?, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo necesita de la iglesia. La iglesia es un don, los siervos de Dios son un don. No se enoje y bregue a favor de las iglesias para que puedan abrir las puertas, para que pueda haber cadenas de oración, podamos reunirnos en los templos. No estoy diciendo para hacer una confraternidad, un campamento, una comida fraterna. El mundo está celebrando cumpleaños y haciendo cosas sin mirar las consecuencias, y tenemos en la noticia cantidad de gente que se ha contagiado por compartir una cena, compartir un asado, celebrar un nacimiento o hacer un cumpleaños, ¿no? No estoy diciendo que la iglesia haga esto. La iglesia obedece las leyes que son justas, los protocolos son correctos, son justos, nos previenen a todos. Seguramente de parte nuestra vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para cuidarnos y cuidar al otro.
guardar esas normas de salubridad que nos piden, lo vamos a hacer. Pero necesitamos una apertura para reunirnos a orar por la nación, a orar por los gobiernos. Ahora tenemos gente del gobierno que se ha contagiado, que está internada. Se supone que estuvieron en reuniones, ¿no es cierto?, que hicieron, y en esas reuniones ahora hay un montón de gente también que se contagió, funcionarios, ¿no?, que están en problemas de su salud, algunos en cuarentena. Entonces yo digo, para que esto se detenga, la iglesia tiene que tener la libertad de poder reunirse a orar. Y a usted le digo, hermano en Cristo, a los hermanos de nuestra congregación, sea valiente, ¿no? Y cuando hay oración, nosotros estamos haciendo con todos los cuidados necesarios, midiéndonos en la cantidad de personas que nos juntamos, a veces 5, 6, 7, pero estamos haciendo oración en casi todos los lugares. Y yo les invito a los hermanos que se quedaron en la casa y se quedaron cómodos porque dice no hay reunión, la iglesia está cerrada. Yo les invito que sea valiente y que también nos acompañe a orar alguna vez, ¿no? Salga un poco de la comodidad, del confort, salga un poco de la computadora y venga a orar. Hay gente que está orando desde el primer momento, de la primera hora que apareció este virus. Hay muchos cristianos que están orando. Hablaba con algunos pastores y me decían, nosotros estamos orando, hacemos reuniones de oración. Bueno, esto es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que nos den una apertura para que podamos juntarnos, ¿no? Ahora lo hacemos restringido, lo hacemos igual. Y si tenemos que pasar a la clandestinidad, lo vamos a hacer. No nos van a impedir, ¿no es cierto?, buscar a Dios y clamar a Dios, porque entendemos que es la hora, es el tiempo. Si no es el tiempo y la hora ahora, nunca lo será. Si en esta hora no pelea la batalla de la fe, si en esta hora no se reviste de toda armadura espiritual, nunca lo hará. Será un creyente tibio, será un creyente que en el día del Señor, el Señor pondrá aparte, porque el reino de los cielos, dice la palabra, se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. No digo la osadía, el desafío, salir a desafiar las autoridades como algunos están haciendo, y, ¿no es cierto?, la temeridad de tentar incluso a Dios. No estoy diciendo esto, creo que muchos han visto videos anteriores y escritos en las redes donde yo pongo en claro mi posición. Tenemos que cuidarnos, tenemos que guardar el protocolo, las normas de salubridad, pero sin llegar al extremo de la cobardía y del pánico como está el mundo, el temor que tiene el mundo, ¿no es cierto?, que están encerrados y pensando que en cualquier momento, ¿no es cierto?, se contagian y mueren. Entonces, apaguen los noticieros, no miren los noticieros. Las noticias que están circulando en Argentina son noticias de muerte, de contagio, de peligro, de alerta. Esto no le hace bien, ¿no? Ocupe tiempo para orar, para leer la palabra, y si puede, sea valiente. Lleve ese alcohol para desinfectarse, póngase el barbijo si hay que ponerse, guarde la distancia social si hay que guardarla, pero vamos a pelear la buena batalla de la intercesión. Vamos a ponernos entre los vivos y los muertos, vamos a ponernos delante de Dios, como lo hizo David, como lo hizo Aarón, como lo hizo Moisés. Lo hicieron grandes hombres de Dios que en algún momento, cuando cayeron los juicios, cuando vinieron las plagas, las pestilencias, ¿no es cierto?, ellos intercedieron. Hubo una intercesión de Moisés que es extraordinaria, ¿no? Estaba ocurriendo esa mortandad y Moisés se puso también en la presencia de Dios y le dijo a Dios: perdona, Señor, el pecado de tu pueblo, y si no, bórrame del libro donde has escrito mi nombre.
Moisés estaba diciendo, yo no quiero ser salvo si la gente sigue muriendo. Yo no quiero, bórrame, no quiero ser tu hijo si tú no perdonas a tu pueblo. ¿Sabe qué le había propuesto Dios? Que se hiciera a un lado. Y Dios, cansado de las murmuraciones, cansado del pecado, de la idolatría del pueblo, dijo, yo los borraré de la tierra. Y a ti, le dijo a Moisés, te pondré sobre un pueblo más fuerte y más numeroso, mucho mejor que ellos. La oferta era, no es cierto, muy tentadora porque venía de parte de Dios. No era una oferta de algún personaje. Dios estaba haciendo la sugerencia. Yo los voy a eliminar a todos y a ti te pondré sobre un pueblo más numeroso y mejor que ellos, ¿no? Sin embargo, en el corazón de Moisés había amor por el pueblo de Israel. Y él no aceptó esta propuesta. E intercedió y dijo, tienes que perdonarle, Señor. Y si no le perdonas, yo no quiero ser salvo, yo no quiero ser tu hijo. El resultado, Dios se conmovió y perdonó y terminó la mortandad. Pero yo creo que está dependiendo de la iglesia. ¿Qué la iglesia puede hacer? No se preocupe ahora para predicar en las plazas. Algunos dicen ahí, tenemos que hablar del Señor, tenemos hace 21 siglos que estamos predicando el Evangelio y la gente ha tenido muchísimas oportunidades para creer. La mayoría ha oído, la mayoría ha escuchado el mensaje, la mayoría, muchos han estado en las congregaciones y se han apartado. Entonces, hay tiempo para todo. Tuvimos el tiempo para predicar, para hacer esas campañas masivas. Nosotros hemos salido a la calle, a las plazas, a las terminales, hemos predicado a lo ancho y a lo largo de nuestras ciudades. Lo hemos hecho, somos una iglesia evangelizadora. Pero creo que ahora la iglesia tiene que entrar en la intercesión, en la comunión con Dios. Creo que va a haber un tiempo, si la misericordia de Dios se extiende y Cristo no viene. Estábamos conversando con algún pastor que esto termina con la venida de Cristo o con una misericordia, que Dios extienda un poco más su reloj y nos dé un tiempo más para que muchos puedan arrepentirse y afirmarse, ¿no? Quizás Dios haga esto, no lo sabemos, ¿no? Pero son dos opciones. O viene Cristo y se lleva a la iglesia y terminamos de caminar en esta tierra y se desarrolla lo que tiene que desarrollarse en la palabra profética, o el Señor, ¿no es cierto?, tiene un poco de paciencia, como decía Pedro, la tardanza del Señor. No tengas por tardanza la venida del Señor, porque solo es paciencia, para que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Quizá la paciencia de Dios extienda un poquito el tiempo, ¿no? El tiempo final. Puede pasar esto. Pero una cosa le toca a la iglesia en la hora que vivimos, y es la intercesión. Vamos a interceder en la presencia de Dios. Si tiene una edad de riesgo, si está enfermo, no puede salir, bueno, tiene su cuarto. Enciérrese en su cuarto, cierre la puerta y únase con aquellos que son más jóvenes y pueden salir y juntarse en algún lugar para interceder, ¿no? Únase con ellos. Seguramente me decía alguien que hicieron un grupo en WhatsApp para estar conectado, compartir la palabra, para orar, y bueno, alguien que conoce al Señor se borró del grupo, algo no le gustó. Y bueno, no es hora de esos caprichos, de esos enojos, de esas murmuraciones. No es hora de lo que hacíamos antes o que muchos hacían. Es hora de servir al Señor. Es hora de dejar cualquier diferencia y estar a cuenta y arreglar nuestra vida, porque el Señor puede venir hoy a buscar la iglesia. Y si no está preparado, entonces se va a quedar para una época más negra que la que estamos viviendo, más terrorífica que la que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo se llama tribulación. Lo que viene cuando la iglesia se vaya, cuando el Señor levante la iglesia, se va a llamar la gran tribulación.
dijo el Señor, cual nunca hubo desde que existe gente en la tierra. Recorra la historia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el holocausto del pueblo judío, la peste negra, la fiebre amarilla, las grandes mortandades que hubo en el mundo. Recorra toda esa historia, el Señor dijo, será mucho peor porque no va a haber precedente desde que la gente vive hasta ese momento. Eso es lo que espera al que se queda. Entonces, si usted anda, voy a decirlo con una palabra muy nuestra, ¿no? Anda macaneando, ¿no? Anda jugando con las cosas de Dios, ¿no? Usted se tendrá que quedar para esa época, ¿no? Entonces, prepárese, arregle su situación espiritual, obedezca a los siervos de Dios que son un don dado a la iglesia. Hay muchos lugares donde no hay siervos de Dios, hay muchos lugares donde no hay una congregación y son necesitados, y hay gente que necesita y quiere una iglesia en su zona y no la tiene. Yo tengo algunos hermanos que viajan 2 y 3 horas para estar en una reunión nuestra, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque en su lugar, en su zona, no hay congregaciones, no de Dios, y no hay siervos del Señor. Entonces decía el Señor que el sacerdocio, el pueblo levita, los hermanos que ministraban en el santuario, los sacerdotes como Aarón y sus hijos, es un don para que intercedan cuando tengan que reconciliar al pueblo con el Creador. Yo creo que es hora de reconciliación. Que Dios te bendiga. Me quedo por acá en esta noche, no sin antes juntarnos en un momento breve de oración y orar para que esta palabra pueda tener cabida en tu corazón y comencemos a pelear la buena batalla. Sabe que me quedé pensando en un pastor me decía, hay muchos líderes incluso que se están acostumbrando a la comodidad de no tener actividad, de tener la iglesia cerrada. Y esto es muy peligroso. Cuando nos acostumbramos al confort y a la pereza, es muy peligroso para la vida espiritual. No se acostumbre a esto. Esto es una situación irregular. Yo estoy muy inquieto, yo no estoy tranquilo y no quiero acostumbrarme, porque es una costumbre que lleva a la muerte espiritual. No se acostumbre. Vamos a seguir clamando para que la iglesia pueda abrir sus puertas, ¿no? Así que si se está acostumbrando, yo decía también en esta línea de pensamiento que muchos le va a costar muchísimo volver a tomar el ritmo, ¿no? Los trabajadores que tenían que levantarse 4 o 5 de la madrugada, volver de noche, después de 3 meses de licencia vacacional, vamos a decirle así, le va a costar muchísimo esfuerzo retomar el ritmo. Y entre esos trabajadores que le va a costar volver a tomar el ritmo, está la iglesia del Señor. Que no te pase, que venga la apertura, empecemos las actividades y tú seas uno de los que se entibió o se enfrió, ¿no? Vamos a clamar a Dios y vamos a interceder al Señor. Te invito a que lo hagan de la forma que pueda, pero vamos a juntarnos, ponernos entre los vivos y los muertos, con nuestro incensario en la mano. Ya no es un hornillo de oro, sino es la oración y la alabanza. Ese es nuestro incensario, y lo tienes en tu mano y yo lo tengo en mi mano. Cada uno que sirve al Señor y conoce a Jesús tiene ese incensario para ponerse entre los vivos y los muertos. Quizás si hacemos esto, esta plaga vaya cediendo, este virus se vaya apagando y podamos volver a la normalidad. Yo creo que es lo que Dios nos está demandando. Le invito a hacer una oración ahora, y si se ha quedado perezoso, frío, tibio, muy pegado a la televisión o a la internet, en esta noche vamos a reconciliarnos con el Señor. Vamos a reconocer
y vamos, como decía Joel, lloren entre la entrada y el altar los ministros de Dios, los sacerdotes de Dios. ¿Por qué tenían que llorar? Porque la hora era una hora muy crítica para toda la nación, y era la única manera que eso pasara. Esto no lo va a solucionar una vacuna, esto no lo van a solucionar las autoridades, los médicos, la ciencia. Esto es un trabajo de la Iglesia. La Iglesia tiene en las manos la solución, el remedio, vamos a llamarla así, la vacuna, entre comillas, está en las manos de la Iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hago una oración con todos hermanos en Cristo, de nuestras congregaciones, de otras congregaciones, también con amigos que se han sumado y que nos están acompañando. Señor amado, si alguno se está enfriando en la fe, se está apagando su vida espiritual, que esta palabra le despierte en esta noche para poder ponerse en tu presencia en la intercesión. Esto no lo tenemos vedado, esto no lo tenemos limitado, esto está a la mano y al alcance de todo tu pueblo, desde el más pequeño al más grande. Está en las manos de los líderes también, porque la intercesión puede ser en el cuarto de nuestra casa, en nuestra sala, donde fuere. No tenemos límite de espacio ni protocolos que cumplir. Podemos hacerlo, Señor, y de esta manera unirnos en tu presencia para reconciliar al mundo contigo y que esto, Señor, se disipe lo más pronto posible. Queremos volver a la normalidad. Hay algunos muy angustiados, muy deprimidos, muy atemorizados por lo que está pasando. Fortalece a cada uno de ellos en esta noche. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Le saludo a todos los amigos y hermanos. Le invito a hacer su comentario en la página de Facebook. También a seguirnos. Le invito también al canal de YouTube.